Paz. Muchísimas gracias a la Fundación Familias por la Paz. Bueno, hoy vamos a arrancar, vamos a hablar un tema acerca que nos compete a todos y es sobre cómo incide como tal las pautas de crianza, o sea, qué tanta influencia tiene una pauta de crianza como nosotros formamos a los niños en su desarrollo cerebral. Entonces, bueno, para comenzar, es importante tener en cuenta que nosotros, en términos de conducta humana, no podemos aislar la conducta, el comportamiento del funcionamiento cerebral. Lo que ha pasado, lo que pasa hoy en día es que han hecho una ruptura entre lo que es el comportamiento y la biología. Entonces, debemos entender que nuestra conducta corresponde a cómo nosotros estamos funcionando cerebralmente. Pero también este ambiente, el entorno, también va a influenciar para que nuestro desarrollo sea óptimo o no en términos cerebrales. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo este ambiente incide en este desarrollo de los niños y de los adolescentes y cómo esto también incide en el que en algunas áreas cerebrales estén bien desarrolladas y en que otras no. También conllevan a ciertos tipos de comportamiento. Entonces, vamos a arrancar. Mm, Voy a hacer mención únicamente, la verdad, el cerebro es mucho más complejo que esto, pero hoy solamente voy a mencionar estas tres áreas cerebrales. La primera, que hace referencia a este control inhibitorio, que no es nada más y nada menos que esta capacidad que nosotros presentamos de controlar nuestras emociones, pero también de controlar nuestra conducta, se encuentra en la corteza orbitofrontal. Esta área cerebral, cuando nosotros miramos, en realidad, aquí vemos los ojitos, se encuentra justo como atrás de los ojos, ¿sí? En esta parte frontal. Esta corteza orbitofrontal es la que nos va a permitir a nosotros regular nuestras emociones. Cuando estamos airados, cuando estamos, por ejemplo, hasta inclusive nos ayuda a controlar esos pensamientos obsesivos. Cuando una persona llega a tener un daño en esta área cerebral, como fue el caso de Phineas Gage, que fue el primer caso reportado, o sea, pues fue el primer caso donde se descubrió esta área cerebral. Este era un trabajador que se encontraba en las minas en los Estados Unidos y pues en una de esas explosión de una mina se le incrustó, ¿no? Un palo de acero justo en esta parte del ojo y en este caso este palo salió así, completamente así. Los doctores estaban muy sorprendidos porque dijeron, ¿cómo así que esto cruzó absolutamente todo esto? Y se sorprendieron mucho porque Phineas Gage no murió. Entonces acá es donde lograron descubrir esta área cerebral fundamental para el comportamiento humano. Pues se dieron cuenta que Phineas Gage, después de haber sufrido esta lesión cerebral, que fue una de las lesiones icónicas para poder entender un poco más cómo es esa relación entre comportamiento y cerebro, en este caso, los doctores al darse cuenta de este daño que llegó a sufrir Phineas Gage, los padres, la gente que estaba alrededor, recordaban a Phineas Gage como una persona muy cordial, muy educada, era un hombre que respetaba a las demás personas, era un hombre que lograba organizarse, planear para el futuro, lograba establecer metas, era un hombre que ahorraba, era un hombre ejemplar. Pero después de la lesión que sufrió a nivel cerebral, después de que ese palo se le incrustó en esas áreas cerebrales, hizo que cambiara completamente su conducta. Después de esto, que fue sorpresa para los doctores que haya sobrevivido, y es que sobrevivió porque esta parte cerebral es la que se encarga de la supervivencia humana. Si hubiese sido un golpe acá, que queda más o menos como en el cuello, ¿no? Pues en este caso hubiese muerto o hubiese quedado en estado vegetativo. Pero en este caso, como fue en la parte frontal del cerebro, por eso es que no murió. Entonces, ¿qué pasó con Phineas Gage? Después de esta lesión cerebral, Phineas Gage empezó a tener un comportamiento muy distinto al que tenía antes. Después de esta lesión cerebral, Phineas Gage empezó a ser grosero, ¿no? Ya cada vez que se enojaba, tenía reacciones demasiado impulsivas, agresivas, algo que no se había visto anteriormente en Phineas Gage. Él ya ni siquiera medía consecuencias. Las tomas de decisiones muy malas. No pensaba por el futuro. Era una persona súper terca, anteriormente era una persona que escuchaba, que lograba flexibilizarse, pero una vez pasó esta lesión cerebral, cambió por completo, tanto así que su vida terminó completamente arruinada, no pudo volver a trabajar.
Tener familia, pues en definitiva ni modo. Phineas Gage, literal, parecía un nómada. Vivió en un tiempo en Latinoamérica, luego se fue a otro lugar. Caso es que él murió, empezó a tener también episodios convulsivos. Y esto hizo que Phineas Gage nunca más volviera a ser el mismo. Y es que este control inhibitorio, ahorita voy a ahondar un poquito más, este control inhibitorio es el que nos permite a nosotros controlar lo que es el hemisferio derecho, me controla la conducta, ¿sí? Pero además de que me controla ese comportamiento, me controla las reacciones agresivas, porque en este caso, en términos emocionales, nosotros cuando a veces estamos de mal genio y nos frenamos y decimos, ¿sabes qué? No voy a decir nada. O no voy a golpear a esta persona que me enojó, ¿no? Que cuando uno dice, uy, tengo unas ganas de pegarle, pues esta corteza frontal se activó e hizo que nos frenáramos y dijéramos, no lo vamos a hacer. Esta corteza frontal derecha es la que permite controlar el enojo, el miedo y la tristeza. Cuando hay fallas en el desarrollo de esta corteza frontal, vemos que las personas son ansiosas porque la ansiedad es la respuesta fisiológica del miedo que hacia el futuro. Y pues nos han dicho que la ansiedad es una emoción y en realidad la ansiedad no es una emoción. Entonces, cuando vemos esto, ¿no? Que cuando hay fallas en esta corteza frontal, vemos que la conducta es compleja. Y el hemisferio izquierdo es el que se encarga del control del habla, del pensamiento. Entonces, cuando una persona vemos que es imprudente, es porque es una persona que no tiene bien desarrollada esta área cerebral, pero también hace parte de todos estos procesos atencionales, ¿no? De control atencional. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el tema de desarrollo cerebral en un niño, vemos que un niño de 2 años es un niño que no logra controlar sus emociones. Es un bebé que de inmediato quiere algo y si no, se pone a hacer pataleta. Eso muestra que hay inmadurez en este control inhibitorio. Y este control inhibitorio se desarrolla en la medida en la que la familia, en la que los padres, en la que la misma institución educativa le pone límites al niño. Cada vez que el niño, ¿no? Dice que quiere algo y no es el momento, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esas redes neuronales de esa corteza frontal. Cuando le decimos no y cuando ponemos el límite. ¿Qué pasa cuando a un niño no se le pone el límite? ¿Qué pasa cuando a un niño se le permite hacer todo lo que quiera y no se le establecen sus parámetros claros? Pues que esta corteza frontal no va a tener la oportunidad de establecer esas conexiones neuronales, entonces va a ser muy pobre. Y si es pobre, empieza el niño a ser una persona impulsiva. Dentro de lo que tenemos la otra área cerebral supremamente importante es la toma de decisiones. Entonces, en esta toma de decisiones podemos ver acá que ya se encuentra en la corteza ventromedial. Y esta toma de decisiones, esta misma área cerebral que se encarga de que nosotros pensemos, ¿no? En qué vamos a hacer, qué ropa nos vamos a usar, qué casa, en dónde queremos vivir, hasta inclusive la misma elección de pareja. En este caso, las emociones también están acá y todo el sistema de empatía. Y tiene una conexión directa con el sistema emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que la toma de decisiones que nosotros tenemos depende también de la emoción que vivamos. Por ejemplo, hoy las personas, todos cuando nos pusimos la ropa, hoy nos miramos al espejo o nos vimos la ropa y dijimos, nos sentimos bien con esta ropa. Cuando tú estás en una actividad, por ejemplo, cuando tienes que ir a una fiesta, cuando tienes que ir a una reunión, lo que hace normalmente una persona es medirse qué clase de ropa va a usar y cuál lo hace sentir mejor. Esa toma de decisión está mediada por la emoción. Y pues esta toma de decisiones, en definitiva, también está muy ligada con la corteza vitrofrontal porque todos tienen comunicación. Todo esto se comunica. Eso quiere decir que si hay fallas en la corteza vitrofrontal, pues va a haber fallas en la toma de decisiones, ¿no? Porque pues la persona se va a dejar llevar por todos sus impulsos. Es una persona que, pues, en definitiva, no va a pensar en el futuro, no va a planear, que eso es lo que también se hace cargo de esta corteza dorsolateral en sus procesos de planeación y anticipación, sino que se va a dejar llevar por todo lo que pasa. Entonces, esto tampoco funciona como debería funcionar, porque la corteza vitrofrontal está alterada.
Y la dorsolateral, que se encarga no solamente de esos procesos de planeación y organización, es la que se encarga de esa flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva, la capacidad que nosotros tenemos de, en este caso, de adaptarnos a situaciones novedosas del entorno. Por ejemplo, cuando sufrimos todo el tema de la pandemia, las personas que tienen rigidez cognitiva, las que no tienen bien desarrollada esta área cerebral, sufrieron mucho. Y las personas que son inflexibles tienen tendencia a ser tercas. Como su punto de vista es el único válido. Entonces son personas que se estresan demasiado, que el hecho de que no todo esté encajado según el orden establecido, entran en crisis. ¿Mm? Y esta flexibilidad cognitiva también hace parte, y es muy importante tener en cuenta, el modelo de crianza. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Ya que hicimos como un pequeño análisis de estas áreas cerebrales, vamos ahora a mirar qué pasa. ¿Qué pasa con los diferentes tipos de crianza que estamos viviendo y cómo esto incide en todo? Entonces les voy a contar. Hay diferentes tipos de estilos parentales. Está el indiferente, que termina siendo muy similar al permisivo. El indiferente, ¿qué pasa con el padre indiferente? El padre indiferente es una persona que, si bien alimenta a sus hijos, los cuida, pero no les da afecto, no les pone reglas y tampoco hay ningún tipo de control. O sea, no están pendientes de las cosas que los niños pueden desarrollar. Estos niños que crecen con padres indiferentes o con padres permisivos, ¿qué pasa con el padre permisivo? El padre permisivo le da mucho afecto, pero no le pone reglas y tampoco le pone control al niño. Entonces, con estos niños que crecen con estos estilos parentales, ¿no? Que de hecho el estilo parental permisivo es el que más estamos viviendo hoy en día y con el modelo de crianza positiva en donde a todo el niño hay que decirle que sí porque pues se frustra, ¿no? En este caso lo que hace es que no permite desarrollar estas áreas cerebrales como la corteza orbital ese control inhibitorio, ¿sí? Estos son niños que se ven seguros porque pues toman decisiones de manera muy autónoma, pero son niños que no logran regular sus emociones. ¿Mm? Son niños que entran en crisis fácilmente. Claro, como no tienen reglas, en el momento de ponerle límite o cuando se les dice no, entran en crisis. Son niños, claro, como no se les ha generado esas redes neuronales vitales en esta corteza orbitofrontal, pues son niños que fácilmente en la adolescencia, por ejemplo, tú les dices, mira, no puedes hacer esto, entran en crisis existenciales demasiado profundas, pero no solamente esto, sino que también empiezan a tener crisis excesivas de ansiedad. Porque recordemos que la ansiedad no es nada más y nada menos que la respuesta a la emoción del miedo. Miedo al futuro. Son niños ansiosos, son niños que no soportan la presión. Son personas que, en definitiva, agresivas. Son personas que expresan todo lo que se les viene a la cabeza. ¿Sí? Como los llamamos imprudentes, pero que ellos dicen yo soy así, lo siento, todo lo que se me viene a la cabeza lo expreso y no miden, no llegan a tener esa sensibilidad humana para darse cuenta que lo que están diciendo puede llegar a afectar a alguien. Claro, se ven niños seguros, se ven niños que toman decisiones, que ellos se ven como personas realmente, en este caso, aparentan serlo, pero en realidad, y se les ve con mayor independencia, pero en realidad muchas veces la toma de decisiones que ellos toman muchas veces son impulsivas, muchísimas veces. Cuando hablamos del estilo de apego, tenemos que partir de un postulado de Bowlby, que él fue el pionero de estos. Estamos hablando que son esos estilos de apego que son vitales para las relaciones futuras. Él mencionó de varios tipos, en este caso, el evitativo son aquellas personas que les cuesta generar vínculos afectivos con los demás. O sea, una persona que crece con un estilo de crianza permisivo o hasta inclusive indiferente, les cuesta vincular. Entonces son personas que pueden estar un tiempo en una relación y luego la abandonan, ¿sí? O son los comunes que hacen el ghosting. ¿Y el ghosting qué es? Que es cuando llamas a una persona, le muestras interés y luego desapareces y otra vez vuelves y apareces, vuelves y desapareces, apareces, vuelves y desapareces y les cuesta establecer esas relaciones de vínculo, confianza permanente. Entonces, una persona evitativa es muy compleja. Para las relaciones de pareja es muy difícil porque pueden entrar en meses de ausencia. No quiero hablar, no quiero expresar, ¿sí? Entonces esto empieza a generar conflictos.
La inflexibilidad cognitiva, en definitiva, no tienen la capacidad, no tuvieron la oportunidad de desarrollar esa capacidad de poder ver el pensamiento del otro, porque como todos se lo permitieron, como este niño le admitieron absolutamente todo lo que quería, entonces no tuvo la oportunidad de que esas redes neuronales se establecieran, se solidificaran en esta área cerebral, en esta corteza dorsolateral, el cual, ¿qué hace? Los conlleva a que los niños sean rígidos o el adolescente es rígido. Y ya cuando vemos una persona que haya crecido con este estilo parental, es una persona que en realidad no, su rigidez es muy fuerte a punto de que pues hasta inclusive llegar a consensos, a someterse a un jefe o no pueden, les cuesta mucho, los cambios entran en crisis emocionales por un cambio. Por ejemplo, una persona en pandemia, muchas personas entraron en depresión por esto. Pero no solamente esto, normalmente las personas que son inflexibles, como también generan mucho estrés, generan cortisol y por ende, claro, este cortisol, este estrés afecta directamente todo este sistema digestivo que llega al punto en que estas personas también sufren de gastritis y empiezan a sufrir de otros problemas en términos de salud mental. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos Doctora bien. Liliana, súper bien, súper Ok. bien. Vamos a Gracias. hablar entonces de otros estilos parentales, que es el autoritario y el sobreprotector, que terminan siendo, digamos que los pongo casi, hay diferencias, la diferencia es el afecto. El autoritario es este padre coercitivo, esta madre coercitiva, que esta tendencia de crianza no es la tendencia que tenemos hoy en día. De hecho, hoy en día, por ejemplo, cuando vemos esta permisividad, vemos que tenemos lo llamamos la generación de cristal, porque no se les permitió a ellos frustrarse, porque son niños que no toleran la frustración porque no se les desarrolló bien esa corteza arbitrofrontal, ¿no? Entonces, cualquier cosa difícil en su vida reaccionan mal. ¿Qué pasa con los padres autoritarios? Los padres autoritarios sí pusieron reglas y sí pusieron control. El sobreprotector, este padre autoritario es el padre que vemos, por ejemplo, hace años atrás, hace 30, 40 años, 50 años atrás, veíamos que los padres decían, y en esta casa se hace lo que yo diga y punto. Ya, no puedes opinar, no puedes hablar, solamente haz. ¿Mm? Y mientras que vivas bajo el techo de esta casa, se hace lo que yo diga, ¿no? Estos padres autoritarios no permitían ese diálogo con sus hijos. No se sentaban a reflexionar sobre la norma, no se sentaban a hablar sobre qué podría llegar a pasar en el futuro. Y los sobreprotectores dan demasiado afecto, ponen muchas reglas, tanto así que llega el punto en que muchas veces los papás terminan haciendo las cosas por sus hijos y se exceden de control. Sí, cuando digo se exceden de control son como esos padres que hasta inclusive se conocen padres helicópteros que todo el tiempo tienen que estar rondando a su hijo. Tienen que tener en cuenta qué está haciendo su hijo. Todo el tiempo tienen que tener el control de qué está haciendo, qué está viendo, qué está pensando, todo. Estos padres que son sobreprotectores, por ejemplo, les voy a contar el caso que he tenido, donde una chiquita, la mamá le compró un teléfono con mensajería celular por WhatsApp. Y podías inclusive hacer llamadas por esos teléfonos. La niña todo el día, toda la jornada escolar tenía que contarle a la mamá cómo le fue en matemáticas. La mamá le preguntaba, ¿cómo te fue en matemáticas? ¿Cómo te fue? Cada hora, de hecho, está inclusive la misma terapia. De un momento en que la niña me decía, tengo que responderle a mi mamá y tengo que decirle que estoy contigo. Tengo que responderle a mi mamá que jugué en el parque. Sí, mamá, estuve jugando en el parque con los amigos. Sí, mamá, hice tal cosa. O sea, un exceso de control. Y esto vamos a conllevar a dos cosas. Los padres que son autoritarios, estos padres que realmente ejercen control sobre sus hijos, pues son niños que en definitiva sí llegan a regularse un poco más en términos emocionales. Logran hasta inclusive flexibilizarse un poco más. Pero, digamos que eso también empieza a generar ciertos tipos de incongruencia en términos de comportamiento. Cuando estos niños no tienen este vínculo afectivo necesario, entramos en un estilo que es el ambivalente ansioso.
Los niños que vienen sobreprotegidos, estos padres que vienen con estos padres que son helicópteros que están ahí encima todo el tiempo, ¿no? O sea, hasta no generan un buen control inhibitorio, porque como los padres le hacen todo, no tienen buena toma de decisiones, porque como los padres toman las decisiones por ellos, pues tampoco esas áreas cerebrales se le desarrollan. No son flexibles cognitivamente porque no les permiten ese camino a la creatividad. Y es que la flexibilidad cognitiva, si bien es la capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios, también es la capacidad que nosotros tenemos de poder hasta inclusive, la flexibilidad nos permite también desarrollar esa creatividad, solucionar problemas, múltiples soluciones a un solo problema. Cuando una persona es inflexible, como lo llamamos coloquialmente, se ahoga en un vaso con agua. En este caso, como el padre le hace todo, pero además de eso, cuando el niño, como el padre le hace todas las cosas, ¿no? Ellos se vuelven niños muy ansiosos porque estas áreas cerebrales no se encuentran bien desarrolladas. El niño que el papá lo sobreprotege, o la mamá lo sobreprotege, está ejerciéndole control ahí, pues no le da la oportunidad de que el niño pueda desarrollar esas áreas. Y son demasiado inseguros. Uf, inseguridad al 100. Estos niños que terminan siendo ambivalentes y que terminan siendo ansiosos, esta ambivalencia se da por dos cosas. Uno, cuando están los padres que son supremamente autoritarios y que no están permanentemente con sus hijos. Por ejemplo, ahorita hoy en día vemos que los padres, las figuras, digamos, la figura materna ya no está presente como lo estaba anteriormente, sino que muchas veces por temas sociales las mujeres han tenido que salir a trabajar y han tenido que hacer otro tipo de labores. En estos casos, estos niños empiezan a tener diferentes tipos, por ejemplo, niños que pasan por distintos cuidadores, niños que pasan por distintas nanas, les cuesta establecer vínculos afectivos y empiezan a tener esa ambivalencia. Se apegan a unos y luego lo dejan, se apegan a otros y lo dejan. Cuando los niños vienen de padres sobreprotectores, sí generan vínculos de confianza. Estos niños saben que hay personas que los pueden amar, pero también también se empiezan a dar cuenta que yo para que realmente me amen, tengo que ceder a lo que me están diciendo, tengo que hacer lo que los otros me digan, entonces no son independientes, porque entonces están todo el tiempo pensando en tengo que agradar, tengo que complacer para que esta persona me quiera. No puedo pensar por mí mismo, no tomo decisiones por mí mismo, empiezo a depender emocionalmente de los otros. Y, y pues en realidad está el otro estilo parental, que es un estilo parental. ¿Cómo nos sentimos hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, Lili, súper claro. Entonces Gracias. entonces acá, en este caso es muy importante tener en cuenta que padres, dependiendo de la crianza que nosotros estemos dando, en definitiva, sí incide en el desarrollo cerebral de los niños. ¿Nosotros qué necesitamos? Aquí vamos ya a darles como unas estrategias para saber qué hacer. ¿Qué hacer para que estos niños realmente desarrollen bien sus habilidades? Primero, tenemos que tener un equilibrio entre el afecto y la autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo dar, hay que poner límites. Sí, pero también hay que amar. Tenemos que o amamos demasiado y hacemos todo por los niños, o ponemos reglas. Muchas veces está como dice entre el blanco y el negro. No, tenemos que buscar la manera en que si yo estoy con mi hijo, yo lo voy y le amo, porque te amo, te corrijo, porque te amo, tienes consecuencias, porque te amo lo que hiciste, no respetaste la norma, ¿no? Y también ejerzo la autoridad como padre. Si no hacemos esto, si no se ejerce autoridad y se da demasiado afecto, ya nos damos cuenta por qué los niños son ansiosos, porque no se les desarrolla esa corteza orbitofrontal, empiezan a ser impulsivos. Son niños que tienen problemas también a nivel académico, porque esta misma corteza orbitofrontal es la que se encarga de todos esos sistemas atencionales, el que me controla la atención. Entonces empiezan a ser esos típicos niños inatentos, niños que se dispersan, se van para un lado, se van para el otro, porque no desarrollaron bien esa área cerebral. Y es porque no se les ha puesto normas claras para que esas áreas cerebrales se desarrollen como debería ser. Entonces, en primer lugar, equilibrio entre afecto y autoridad. Segundo, normas y consecuencias claras. Esto es vital. Esto es fundamental. Cuando los padres son permisivos, que esa es la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros queremos, y yo sé que está la frase que todos los padres dicen, queremos que nuestros hijos sean felices. Les voy a decir, esto es una utopía.
Porque en el mundo, como llevan la vida, hay que preparar a los niños para el sufrimiento de la vida, porque la vida no es feliz, la vida no se da muchas veces como uno quiere. Y si a los niños no se les prepara para la frustración, para que sufran, para que lloren y para que se levanten, porque entonces la capacidad que tienes tú de decir me caigo y me levanto y sigo adelante, es esa flexibilidad cognitiva, esa corteza dorsolateral, la que me va a permitir a mí levantarme y no quedarme en el piso. Hay que preparar a los chicos para esto. Y para eso nosotros no podemos ser complacientes, porque si somos complacientes, si el niño quiere esto, se lo doy de inmediato, no importa, el niño hoy tiene pereza de hacer tareas, está bien, hijo, hoy tuviste un día escolar muy de nada, yo voy a hacer la tarea por ti, porque es que no quiero que mi hijo sufra. No, que el niño reportan en el colegio que el niño le está pegando a sus compañeros. No, yo no voy a poner reglas porque pues, no, o sea, no voy a hacer que el niño sufra porque es que el niño le encanta todo el tiempo llegar a la casa a jugar videojuegos y yo cómo le voy a quitar ese momento de felicidad si el niño se me va a frustrar. Aquí ya estamos viendo que si no ponemos consecuencias claras y normas claras, pues esta área cerebral no se nos va a desarrollar bien, esa corteza orbitofrontal, este niño va a ser un niño impulsivo, va a ser un niño que no va a pensar en los demás, va a ser un niño que ni siquiera va a tener esa capacidad de poder entender la emoción del otro. Y vemos casos, por ejemplo, que muchas veces los psicópatas no tienen bien desarrollada esa corteza ventrolateral, que es la de la toma de decisiones, que está relacionada con la empatía emocional. Entonces vemos que muchas veces estos niños, cuando no tienen esas normas claras, cuando no tienen esa coherencia, esa congruencia en la crianza, los vemos que son pequeños tiranos, que hasta incluso yo sé que muchos han escuchado este término, son pequeños tiranos. Demandan y no se dan cuenta de la emoción del otro. ¿Por qué? Porque no les pusimos límites. Entonces no les estamos desarrollando tampoco esos sistemas de empatía, que entiendan que no, si le pegaste a alguien, y yo siempre he dicho una cosa, algo que nosotros no podemos permitir como adultos es la agresión, llámese verbal o física. ¿Sí? Que el niño no quiso hacer la tarea, ok, vamos a mirar cómo negociamos, cómo miramos, vamos a hacerlo, sí, hay que cumplir la norma, pero la agresión física y verbal tiene que tener consecuencias claras y consecuencias duras, ¿sí? En este caso, si el niño le gusta salir al parque, pero no, le pegó a la mamá, no sale al parque. El niño puede llorar, puede patalear, puede hacer todo lo que quiera, no sale al parque, ¿sí? Porque si nosotros queremos que el niño realmente desarrolle todos sus sistemas empáticos, inicialmente tenemos que trabajar de esa manera, desde las normas. Y claro, los tenemos que llevar a reflexionar. No es que no sales al parque porque a mí se me antoja, no sales al parque porque le pegaste a tu mamá le dolió, ¿sí? Y ahora de que no sales al parque, tienes este castigo, también tienes que hacer una acción reparadora. ¿Qué vas a hacer para mamá? Le pegaste a tu mamá, ¿qué vas a hacer por ella? El niño puede peinar a mamá, puede aplicarle crema a mamá, puede ayudarle a ordenar sus zapatos, puede ayudarle a ordenar la ropa, ¿no? Puede hacer esa acción y pedir perdón y tener oportunidad de modificar su conducta. Si nosotros no corregimos a los niños en términos de la agresión, no nos sorprendamos que ellos más adelante terminen agrediendo a otros y a otros puede ser su pareja, pueden ser sus amigos. Y esto, en definitiva, sí arruina las relaciones sociales. Cuando no tenemos normas claras, cuando no tenemos establecidos bien esos parámetros, por eso nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de esta persona que asesinó a Juliana Zamboni, que fue un caso muy controvertido aquí en el país. Cuando yo leí la historia de este hombre, ¿no? De este señor, me di cuenta que él tenía muchos problemas conductuales en el colegio y los padres nunca hicieron algo para remediar esos problemas, sino que en los mismos reportes que arrojaron decían que este hombre hacía algo malo y los padres buscaban la manera de cubrirlo, de taparlo, o sea, eran permisivos. Lo cubrían, no le dieron consecuencias. Y todo lo taparon y nosotros nos dimos cuenta, él asesina a esta niña, ¿no? La descuartiza. ¿Y qué hacen los papás? Quitan la evidencia. La quitaron completamente. ¿Por qué la quitaron? Porque en definitiva
eran permisivos, no tenían normas claras ni consecuencias claras, y esta persona llegó al punto de cometer este acto tan inhumano que en este momento, ¿cuál es el resultado? Pues está en una de las cárceles de mayor seguridad que hay aquí en Colombia, que es la Gran. Es complejo. O sea, nosotros tenemos que ver que las pautas de crianza, como nosotros formemos a los niños, va a ser vital para su vida futura. No es que el niño que esté llorando porque es que el niño quiere ver televisión y no es momento de ver televisión, sino que es, que es momento de dormir, el niño llora, entonces papá le suple esto y dice, está bien, dejémoslo que mire televisión, porque pobrecito está sufriendo. No, el niño con el dolor en el alma le decimos, no ves televisión, el niño con el llanto se acuesta a dormir y esta es una oportunidad para que el niño, esta corteza vitroespontal empiece a generar esas conexiones neuronales y ya en un futuro el niño ya no va a llorar por eso, va a entender que hay una norma, que hay unos límites. Y este niño va a ser un niño que va a lograr regularse bien, va a tener buenas relaciones de pareja, va a tener buenas relaciones sociales, va a tener una familia bien. Pero para que estas pautas de crianza se den de una manera congruente, porque hay que tener en cuenta que el papá y la mamá cumplen ese rol importante, los dos tienen que estar de acuerdo con la pauta de crianza. Cuando vemos que los padres, por ejemplo, un papá es autoritario y está el papá autoritario y la mamá súper permisiva, porque pues muchas veces pasa eso, o al contrario, la mamá autoritaria y el papá súper permisivo, genera incongruencia en las pautas, en esa crianza, y esa incongruencia no va a permitir que esas áreas cerebrales se nos desarrollen bien. Entonces va a ser un niño igual, impulsivo, un niño que no es empático, un niño que es inflexible, un niño que empieza a tener problemas conductuales, un niño que empieza a tener hasta inclusive problemas disruptivos en su institución educativa. ¿Mm? Y en este caso, por eso es tan importante que los padres lleguen a estos acuerdos. ¿Sí? ¿Qué hacer? Equilibrio entre afecto y autoridad. Los padres tienen que llegar a estos momentos, identificar cuál es la pauta de crianza que están teniendo, ¿no? Y llegar a esos consensos en pareja para decir, ok, vamos a cambiar esto y vamos a ponernos los dos de acuerdo en criar a nuestros hijos de esta manera. Lo otro importante que tenemos que tener en cuenta es permitir el error. Todas las personas fallamos y todos aprendimos de los errores. De hecho, los errores del pasado son los que nos han permitido en este momento vivir, nos han permitido en este momento crecer como personas y nos han permitido hasta inclusive los errores del pasado mejorar hasta relaciones sociales que hemos tenido, ¿no? Entonces, siempre, mientras estemos vivos, hay oportunidad de cambio. Entonces, en los niños hay que permitir que se equivoquen, hay que permitir que se frustren, hay que permitir que ellos en la tarea no les salga perfecta, ¿no? Pero muchas veces dentro de lo que es este perfeccionismo de los padres, que estos padres que son demasiado controladores, ¿no? Que estos padres que están ahí encima del niño, que si el niño no hizo bien la tarea, entonces el papá se la quita, se la elimina y termina haciéndola por el hijo, porque es que hay que hacerlo bien, pero que como usted no sabe, entonces le está diciendo a su hijo, usted no sirve para esto, usted no sirve definitivamente para hacer las cosas, nada de lo que usted hace está bien, aunque el padre no se lo diga. El hecho de que el padre coja y lo haga por el niño le está incapacitando, le está inhabilitando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que el niño también necesita equivocarse. Los hijos necesitan equivocarse. Y los niños necesitan sentir el dolor de la equivocación, porque esto les va a permitir a ellos aprender. Y cuando aprendan, ¿no? Que son esos procesos de memoria, cuando aprendan, esto les va a permitir a ellos crecer. Pero si no hay error, no hay crecimiento. Entonces, evitarles el dolor, no permitir el error, no permitir la equivocación. Y esos son los padres que son controladores. ¿Sí? Por ejemplo, los padres que son controladores son aquellos padres que en definitiva dicen, pero es que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un padre, de una madre controladora con sus hijos. Están sus hijos en plena adolescencia, digo, ya son adultos y empieza a controlar. ¿Con cuánto está saliendo? Ya tiene 30 años.
Sales de tu casa, tienes que llegar a tal hora. ¿Con quién te están juntando? ¿Con quién estás saliendo? Tienes que conocer a cada persona. Si el hijo de 30 años vive con sus padres todavía, que eso es un factor común hoy en día. Hoy en día muchas personas de 30 años viven con sus papás. Pero este sobrecontrol hacia sus hijos no les están permitiendo que ellos se equivoquen. A veces necesitan también tener novias o necesitan tener novios o necesitan tener personas que les partan el corazón. Sí, yo sé que a veces es difícil porque se quiere evitar el dolor y se quiere evitar el error del hijo y por eso se les controla excesivamente, pero también hay que entender que ellos también necesitan sufrir, en algún momento necesitan, ellos que necesitan un padre, una madre que los acompañe en ese dolor, que si se equivocaron está la mamá y está el papá que les está diciendo, mira, eso hace parte de la vida. Elegiste mal pareja, elegiste mal la novia, elegiste mal el novio, elegiste mal la carrera, elegiste mal esto. Ok, vamos a buscar la manera en que podemos remediar, pero hay que levantarse de allí. Otra cosa que quería mencionar, por ejemplo, es que muchas veces los padres, como le quieren hacer todo a sus hijos, hasta les buscan empleo. Yo les voy a contar, yo conocí un caso muy cercano de una mamá que llegó yo estaba dirigiendo un centro de desarrollo infantil y llegó la mamá y me dijo, oye, ¿tú eres la directora? Y yo, sí, sí, claro que sí. Me dijo, oye, mira, lo que pasa es que yo quisiera saber si mi hija puede hacer prácticas acá. Y yo, claro, claro que sí, no, es que salió de la universidad y me gustaría que ella aprendiera cómo trabajar con los niños. Y yo, bueno, vale, listo, me parece buenísimo. Y yo le dije a ella, bueno, ¿y tu niña cuántos años tiene? Dijo, no, pues es la segunda carrera que tiene y ya tiene más de 30 años. Pero es que ella no consigue empleo, ella le pagamos la carrera, ya le hemos pagado 2 carreras, entonces me entrevisto con la chica y la chica no quería hacer nada. O sea, la mamá le hacía todo a ella. Y llegó al punto en que le hizo todo, hasta el punto de que la niña ni siquiera tenía la posibilidad de poder conseguir empleo por esa sobreprotección que la mamá le dio. Entonces, pues eso es importantísimo, empezar a tener este equilibrio entre esto. Si los padres empiezan a tener este equilibrio en pautas de crianza, ¿no? Llegan a estos consensos en pareja, porque uno de los problemas más graves, uno de los problemas que más conllevan a un divorcio es cuando nace un hijo y cuando los dos no están de acuerdo en cómo formarlo. Entonces es importante llegar a esos consensos, padres, para que puedan establecer estas normas claras, para que puedan establecer estas pautas claras y para que los niños tengan un excelente desarrollo cerebral. Porque si no se establecen estas normas, pues estas áreas cerebrales no se nos van a desarrollar como debería ser y por eso vemos adultos con diferentes tipos de problemas. Entonces, les doy muchísimas gracias a todos por haber estado acá en este conversatorio.